Viernes 23 de abril, lección número 4, un pacto eterno, para memorizar. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque en este día de preparación podemos repasar lo aprendido con tu presencia. Ayúdanos a considerar que el pacto que tú has hecho con nosotros es un pacto eterno. En tu nombre, amén. Para hoy, viernes, primer repaso. Queremos hacer un viaje de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La primera mención de una promesa de tierra está en Génesis capítulo 12. Leemos el versículo 5. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, es decir, su sobrino, y toda la hacienda que habían juntado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán sirvieron. Y Abraham atravesó esta tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la llanura de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le apareció. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué tierra? Encontramos la respuesta en los dos versículos anteriores. En ese momento, Abraham estaba habitando en la tierra de Canaán. Sin embargo, ¿dónde está esa tierra? De los dos versículos vemos que ese era el territorio situado entre el gran mar Mediterráneo y el río Jordán. Fue llamado así porque los descendientes de Canaán, que era el nieto de Noé, según Génesis capítulo 10 y el versículo 1, como también el 6, vivían allí. Por lo tanto, la tierra de Canaán era la tierra prometida. Luego, cuando Abraham estaba viviendo una vez más en Canaán, el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos, en Génesis 13, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, a ti te la daré y a la descendencia para siempre. Génesis 13, 14 al 15. Y en Génesis 26, del 1 al 4, vemos a Dios repitiendo la promesa de la tierra a Isaac y luego a Jacob, su hijo, en el capítulo 28 de Génesis. Hay una segunda parte de la promesa de tierras que a veces pasa por arriba. Dios originalmente le prometió a Abraham la tierra de Canaán, y más tarde vemos que esa promesa se expandió. En Génesis 15, 18 leemos: en el mismo día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Obviamente, ese es un área mucho más grande
que solo la tierra de Canaán, y esta porción llega hasta el río Éufrates. Ahora, tenga en cuenta que el río de Egipto no era el Nilo, era una corriente o un arroyo que fluía cerca de la frontera del sur entre Canaán y Egipto. Y puede verificar este hecho haciendo referencia a varios comentarios de la Biblia. Pregunto, ¿hay alguna evidencia de las Escrituras concerniente a la promesa de dar a Abraham la tierra de Canaán y a su descendencia? Sí, hay 3 líneas de prueba que muestran claramente que tal promesa se cumplió hace más de 3000 años. Primero, en el libro de Josué hay declaraciones claras que declaran que Dios, de hecho, cumplió la promesa de la tierra. En Josué 21, 23, leemos: y Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella 45. Ni una palabra falló de algo bueno que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todo sucedió. Aproximadamente 1400 años antes de Cristo, Josué condujo a los israelitas a Canaán. Según el texto que acabo de leer, durante la vida de Josué se cumplió la tierra prometida. Sin embargo, más tarde leemos que que Dios no expulsó a todos los cananeos, y en Jueces 2 indica que algunos de los cananeos aún vivían en la tierra cuando Josué murió. No se equivocaron con relación a esto ninguno de nosotros. Los israelitas conquistaron la tierra, dividieron la tierra entre tribus, y lo que ocurrió fue que cuando los israelitas sometieron la tierra, ellos fueron los que gobernaron sobre ella. Sin embargo, hubo bolsas de resistencia que causaron que los israelitas se involucraran en una tierra de barrido. La segunda parte de la evidencia se centra en las ciudades de refugio, porque parte del plan de Dios era establecer 6 ciudades de refugio para la nación de Israel en Números 35. Y Dios dio 3 de tales ciudades a los israelitas en el lado este del Jordán, y después se conquistaron a los pueblos que viven allí. Y el Señor luego hizo esta promesa, que está en Deuteronomio 19:8. Ahora bien, si Jehová tu Dios ensancha tu territorio, como juró a tus padres, y te da la tierra que prometió dar a tus padres, y luego deberás agregar 3 ciudades más para ti, aparte de estas 3. Así que la adición de 3 ciudades adicionales dentro de Canaán sería una prueba de que Dios había cumplido su promesa de la tierra en Deuteronomio 19. Pregunto, ¿se establecieron esas 3 ciudades extra de refugio? Claro que sí, porque Josué 20 revela ese hecho, que se agregaron 3 ciudades de refugio adicionales, lo que prueba que las promesas de tierras se cumplieron. Y se preguntará ¿por qué? Porque el cumplimiento de esa promesa era obligatorio antes de que se agregaran esas otras ciudades. En tercer lugar, la generación de los levitas de Nehemías alabó a Dios en oración, diciendo que hizo un pacto con Abraham para dar la tierra a los cananeos y otras naciones a sus descendientes. Y en los términos más claros imaginables, los levitas le dijeron a Jehová: has cumplido tus palabras porque eres justo, en Nehemías 9.
una vez más, prueba más escritural de que la promesa de la tierra hecha a Abraham se cumplió. Ahora, ¿qué hay de la promesa extendida de tierra? La parte de la promesa que establece que el territorio de los israelitas incluiría esta tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Bueno, de acuerdo con la palabra de Dios, se cumplió en los días de Salomón. Porque en 1 de Reyes 4:21 dice, y Salomón reinó sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos, hasta el límite de Egipto. Realmente podemos detenernos aquí. No tenemos que pasar el reinado de Salomón, que fue en el año 971. La promesa de la tierra de Dios se cumplió en su totalidad como se la prometió a Abraham. Sin embargo, no dijo Dios que él le daría la tierra a los descendientes de Abraham para siempre. Eso es lo que dice Génesis 13:15. Y para siempre significa para siempre, ¿o no? Bueno, no. No en el contexto de Génesis 3:15. Porque bajo el sistema del pacto de Dios, todas las promesas vienen con condiciones. La expresión para siempre simplemente significa a lo largo de la duración completa de un periodo definido. Y la promesa de la tierra fue condicional porque dependía de la obediencia de parte de los hijos de Israel. Y Dios les advirtió que si no le obedecían, los arrancaría de la tierra de Canaán, y el Señor los dispersaría de un lugar a otro de la tierra, según nos dice Deuteronomio capítulo 28. Y debido a su rebelión contra el Señor, los israelitas perdieron el derecho de vivir en la tierra prometida, como estaba profetizado en Deuteronomio 30. Los versículos 17 y 18 dice así: pero si tu corazón se aparta para que no oigas, sino que seas arrastrado y adores a dioses ajenos y les sirvas, os denuncio hoy que ciertamente pereceréis y que no prolongaréis vuestras vidas sobre la tierra a donde habéis pasado el Jordán para ir a poseerla. Entonces, el Señor cumplió su palabra mucho antes de que naciera Jesús. Dios estuvo y mantuvo su promesa que le hizo a Abraham, y la palabra de Dios revela claramente que las promesas se cumplieron poco después de que el Señor las hizo. Hermano, creer que estas promesas no se cumplieron hasta el siglo XXI no tiene sentido, según la lectura clara de la palabra de Dios, porque Dios es un Dios fiel que guarda sus pactos. Así que la promesa de la tierra que hizo Dios a Abraham se cumplió hace más de 3000 años. Hagamos un repaso de los 7 pactos. Adán se le prometió la simiente prometida de que liberaría del pecado a su pueblo. Esa promesa registrada en Génesis 3:15, ¿cómo nos dice la palabra de Dios que cumplió la promesa? En Gálatas 4:4 nos dice: mas venido el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida del Mesías profetizada en Daniel capítulo 4 y los versículos 24 y 25 que rezan así con relación a las 70 semanas.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, que era de la muerte de Cristo, y sellar o ratificar la visión, que se refiere, que nunca se emplea en personas, sino en lugares u obras. La profecía y ungir al santo de los santos, es decir, el santuario. Y el versículo 25 nos dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, desde el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es el otoño 27, habrá 7 semanas y 62 semanas, que nos lleva al año 27, cuando Cristo es bautizado en el otoño. Vemos entonces que Dios cumplió su pacto de enviar la simiente prometida, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso dice: ha más venido el tiempo, el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? La venida del Mesías profetizada en las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, es decir, sometido a los requerimientos de la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió la simiente prometida. Y la simiente prometida hemos visto que es Cristo. La simiente prometida es Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo, que esa simiente prometida es nada más y nada menos Jesucristo, porque Gálatas capítulo 3 y el versículo 16 nos dice que y a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a sus y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente prometida a Abraham no era Isaac. La simiente prometida, según Gálatas 3:16, era Cristo. Pasando ahora al segundo pacto. ¿Cumplió Dios el segundo pacto? El pacto de Noé. Vamos a ver si lo cumplió. Dice la palabra de Dios en Génesis desde el 6 hasta el capítulo 9, Dios cumple su pacto con Noé, porque le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, o sea, ciprés, harás aposento, o sea, nidos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Uno se preguntaba, ¿pero cómo es posible que el Señor le dijera a Noé que hiciera un barco si él nunca había visto un barco? Mis hermanos, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 38, dice que Dios fue el diseñador del arca. O sea, Dios le presentó a Noé el arca. Y Noé entonces sería el maestro constructor. Leyendo sobre eso, la página 38 nos dice la inspiración. Citamos, página 38. Dice aquí,
sobre Noé. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 81. Dice aquí: Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre nunca había hecho un barco. Pero dice aquí, Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un arco para que pudiese flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos con solo una puerta en un costado. La luz entraba por la parte de arriba y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todos recibían la luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés que duraría cientos de años, y la construcción de esta estructura fue un proceso lento y laborioso. ¿Ves? Fue Dios quien hizo el arca, porque Moisés dijo, Dios de Moisés, lo siguiente. Dios le dijo a Moisés: hazte un arca de madera de gofer. Y luego dice, versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. Es decir, Noé, según el libro Patriarcas y Profetas, página 778, enseñó la palabra de Dios, la ley de Dios, a sus 3 hijos. Y Dios dijo de Noé: varón justo, perfecto, delante sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Y qué hizo Dios? Más estableceré mi pacto contigo. Y el pacto lo cumplió Dios, porque el versículo 22 dice: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En otras palabras, Dios es el Dios que cumple el pacto. Y como es el Dios que cumple el pacto, entonces el pacto de Abraham tenía que cumplirse. Y ese pacto de Abraham lo encontramos en Génesis 12. Dios llama a Abraham a salir de su parentela, a salir de una nación idólatra llamado Babilonia. Y entonces ese pacto consistía en que a tu simiente daré esta tierra. ¿Qué simiente? ¿La de Isaac? No, la simiente que es Cristo, como leímos en Gálatas 3:16. Y dice que Abraham, donde quiera que iba, edificaba un altar a Jehová. Y dice, y Abraham invocó el nombre de Jehová, es decir, lo predicó. Pero luego le dice Dios: apártate de Lot, que es muy materialista. Entrégale el diezmo a Melquisedec, que es rey de Salem. Y entonces ese pacto que yo voy a hacer contigo, vendrá un hijo conforme al tiempo indicado. Y ya Abraham con 100 años aproximadamente y su mujer 70. Entonces Dios le dice a Abraham, que había pasado 13 años en defecto con Dios porque tenía 2 mujeres simultáneas, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Aunque Dios había cumplido su pacto, Abraham tímidamente lo había hecho con Dios, teniendo 2 mujeres. Y entonces Dios le dice a Abraham: este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es decir, tú como cabeza debes de motivar a tu familia a que se bautice en el nombre del Señor, para que formen parte del pacto que yo estoy haciendo contigo. Y entonces a los 8 días
nos dice que todo varón fue circuncidado y se circuncidó inclusive Abraham. Y entonces vemos esa tremenda expresión de Dios de Abraham, o para Abraham, porque yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado sobre ti. Y Abraham cumplió, porque la fe sin obra es muerta. Y como la fe sin obra es muerta, Abraham tenía que cumplir las estipulaciones del pacto. Y cuando digo las estipulaciones del pacto, implica que Abraham tuvo que mostrar por la obediencia de que era un hombre que era digno de confiar, porque Abraham, como dice Génesis 26, 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, una persona así, Dios le renovó el pacto o le confirmó el pacto, porque la obediencia manifiesta si nosotros hemos aceptado o si lo hemos rechazado. Y como Abraham obedeció las estipulaciones del pacto, podemos decir en consecuencia que Abraham, Dios cumplió de tal manera su promesa de darle una tierra prometida a su descendencia hasta que Cristo viniera por segunda vez y esa tierra prometida fuera dada a los santos, los altísimos, para que se recreen ellos en santidad, en cielos nuevos y en tierra nueva. Continuamos con esto mañana, si Dios lo permite. Te hablo el profesor Ramón Romero. Mi fe contempla a ti, Cordero celestial, mi Salvador. Oye mi petición, quita mi transgresión, soy yo tu posesión desde hoy, Señor. Por senda obscura voy,